¿Por qué empezó cero? Bueno, esa es como la pregunta del millón. Yo creo que hay muchas razones por las cuales empezó cero. Pero creo que hay una que es fundamental, que es que tengo un poco de problema con la autoridad, ¿no? No hablo como, ay, me dice que no se puede unir. No es que tengo un problema con, ahí se fue, como con la autoridad de la policía ni la justicia, sino los jefes. Este, ese. Entonces dije, como tuve algunos problemas, como porque quizás soy desordenada o porque mi lógica es un poco distinta o porque quiero hacer las cosas de una forma muy creativa. Entonces, de repente dije, bueno, para poder hacer yo lo que me gusta, como me gusta, voy a tener que hacer mi propia organización. Creo que esa es como una de las razones por las cuales existe hoy Cero a la Derecha, ¿no? Por la necesidad de hacer las cosas a mi forma. ¿Ahí se Eh, ve? ¿Cómo estás? Ahora Hola, sí pude. no te, no te veo, te Ah, no se ve. escucho. Ay, ¿qué pasa? No sé. ¿El resto de la gente la ve? ¿A Joa? Yo veo negro, pero te escucho. Bueno, no sé entonces. Tenía algunas preguntas para hacerte. Sí, quizás, bueno, se te escucha el audio, hacelas igual. Bueno, dale, capaz que después empieza a ver. No sé. Y quizás se te ve después, Bueno, ¿no? nada. Yo lo hago igual así. Dale. Bueno, entonces, bueno, la primera pregunta era, igual ya la estaban haciendo, era cómo surgió cero, cómo surgió la idea de hacer cero. Bueno, acá dicen que hagas la pregunta y todos dicen no, que no te ven pero te Bueno, escuchan. Así que, ¿vos ves los textos que están escribiendo? sí, sí. Ah, buenísimo. Bueno, entonces, un poco respondí de por qué cero y por qué yo como directora, ¿no? Porque la verdad es que eh, mi madre y mi hermana están acá conectadas, pueden dar fe, soy una persona muy caprichosa que me gusta hacer las cosas a mi forma. Entonces, para poder hacer las cosas de la forma que me gusta hacerlas y con la exigencia o no que a mí me gusta, sentí que esta era la forma, ¿no? Eh, Además, el otro tema es, bueno, eso por qué yo como fundadora de una organización y no porque yo no trabajé o trabajo en otras, ¿no? He trabajado en otras organizaciones sociales que tienen que ver con arte, con salud, con educación. La verdad que siempre fueron experiencias espectaculares en las que aprendí un montón de cosas. Eh, pero muchas veces me vi como un poco limitada en cuanto a que soy una persona bastante creativa y entonces me da ganas de hacer proyectos, ¿no? Hacer proyectos distintos. Y al estar participando en organizaciones que no son las mías, a veces se me complicaba eso. Entonces, desde hace mucho tiempo, mucha gente me venía diciendo, bueno, tenés que armar vos tu organización. Y así fue. Y Cero a la Derecha nace porque, bueno, yo soy comunicadora social y, y bueno, y siempre a lo largo de mis experiencias previas a Cero, ¿no? Obviamente, me di cuenta que la comunicación era algo fundamental para
lo que es como la construcción de ciudadanía, ¿no? Y eso me parece que es como resumido qué es lo que hacemos desde cero, ¿no? Buscamos como la construcción de ciudadanía, entender que las personas son personas, trabajamos todo lo que es discriminación y prejuicios, y lo que siempre decimos es, la gente que quiere discriminar lo va a hacer, no porque nosotros hagamos talleres o capacitaciones, lo van a dejar de hacer. O sea, la gente que voluntariamente discrimina no va a dejar de discriminar porque nosotros le digamos, mira, no tenés que discriminar o decir de determinada forma, o tal actitud discrimina, porque esa gente lo sabe. Nosotros trabajamos para esa gente que inconscientemente o involuntariamente discrimina a través de sus actitudes y sus acciones cotidianas. Así que bueno, eso creo que quedó respondida en la primera pregunta. Buenísimo, sí, sí. ¿Y por qué le das tanta importancia a los proyectos creativos? ¿Y en qué te inspirás? Durante mucho tiempo, yo trabajé en otras organizaciones sociales, ¿no? Como te decía antes, y siempre vi como que había como respuestas estándares a las distintas problemáticas, ¿no? Por ejemplo, lo que es desnutrición, bueno, repartir el bolsón de comida, hacer talleres de cocina, la distribución de leche en polvo, ¿no? Como que hay distintas respuestas que para mí son estándares, ¿no? Y con esas respuestas no estamos resolviendo como de base. Yo no digo que con los proyectos de cero estemos resolviendo de base nada, pero digo, tiene que haber otras formas de trabajo para poder resolver con otro impacto o de formas alternativas los problemas, ¿no? Por eso le doy tanta importancia a lo que son los proyectos creativos, y la palabra creativo está dentro de la misión de la organización. O sea, fue una palabra que pusimos adrede en el artículo 2, que es la misión de la organización, en el artículo 2 del estatuto, porque me parece que es importante no continuar con las mismas respuestas estándares, sino buscar nuevas formas de trabajar y nuevas formas de abordar las distintas problemáticas sociales. Y la segunda parte de la pregunta no me la acuerdo. No, ¿en qué te inspirás al momento de pensar en los proyectos? No sé. No sé, casi que te diría que cuanto más locos mejor, ¿no? Como cuanto más disruptivo o cuanto más original, mejor. El primer proyecto de cero fue el glosario del sector social, que es un glosario que está online, es un glosario de recomendaciones terminológicas para la comunicación libre de discriminación. Y ese glosario surgió de, yo creo que de la necesidad, ¿no? Hubo dos palabras que a mí me marcaron mucho en el pasado y que fueron como lo que detonó en la creación de el glosario. Una fue la palabra madre, ¿no? Cuando todavía no estaba el movimiento de mujeres tan fuerte como está ahora, o sea, te estoy hablando del año 2008 y 2009, yo trabajaba en otra organización y íbamos a visitar, íbamos a hacer actividades a un comedor comunitario en Pilar. Y ahí, o sea, yo trabajaba con muchas organizaciones distintas y lo que veía era que había distintos destinatarios como destinatarios estándar a los proyectos sociales, ¿no? Por ejemplo, estaban los niños y las niñas, eran unos destinatarios, y después estaba todos los proyectos que era para lo que era inserción sociolaboral,
y después todos los proyectos que eran para madres, ¿no? Taller de costura para madres, taller de cocina para madres, taller de maquillaje, depilación y demás. Y después estaban los de inserción laboral, que podía ser herrería, carpintería, computación, ¿sí? Entonces, cuando los niños y las niñas ya no se identificaban con la palabra madre, con la palabra niños, tenían que como elegir a cuál otro grupo, en cuál otro grupo se podían incluir, ¿no? Iban a pasar, o sea, del rincón de lectura o del apoyo escolar, que era para niños, con qué proyectos iban a seguir. Entonces, en ese momento yo me puse a pensar, ¿acaso nosotros no estemos incentivando el embarazo adolescente a través de las palabras que usamos para nombrar los proyectos? ¿Por qué no taller para mujeres? ¿No? ¿O por qué no le ponemos otro nombre en vez de taller para madres? ¿No? Entonces estaba, o sea, una niña, si no quería insertarse laboralmente enseguida a los 14, 15 años, tenía que pasar al grupo de madres, ¿no? Entonces, para mí ese fue como un gran cuestionamiento al uso de las palabras, ¿no? Y después, la otra palabra que a mí me marcó mucho fue la palabra digna, ¿no? Como vivienda digna, la expresión. Yo participé en un voluntariado en el que fuimos al sur con una organización y la misión de la organización era para que todos los argentinos tuvieran una vivienda digna, ¿no? Y cuando de repente vimos eso, éramos 4 personas y la verdad es que nos dio un poco de vergüenza porque íbamos a la casa de la gente y era como, ¿y nosotros quiénes somos para decirles que su vivienda es indigna? ¿No? ¿Quiénes somos nosotros para decirles que si le ponemos un burlete de papel de diario y cinta adhesiva, se le estamos dignificando? ¿No? ¿De verdad que eso es dignificar una vivienda? ¿No? Entonces, para nosotros fue muy fuerte eso. Cuando volvimos a Buenos Aires y hablamos con la gente de la organización, les dijimos que, bueno, cuando estábamos allá en Río Chico, en el sur, le decíamos a la gente, bueno, nosotros le dejamos acá un folleto sobre esta organización, pero no lo lee ahora. Aproveche que estamos acá y charlamos y después lo lee, con la esperanza de que nunca lo leyeran, ¿no? Entonces, bueno, volvimos a Buenos Aires, le dijimos esto a la gente, porque la verdad que el trabajo nos pareció buenísimo, lo que hicimos estuvo bueno, la experiencia fue fantástica, pero el folleto nos daba vergüenza, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas, de las peores cosas que le puede pasar a una organización, ¿no? Que sus propios voluntarios estén avergonzados del folleto que los representa. Entonces, hablamos con esa organización y les dijimos este tema, ellos hicieron una investigación y descubrieron que Naciones Unidas recomienda evitar el uso de la expresión vivienda digna y recomienda la expresión vivienda adecuada, ¿no? Entonces, de ahí surge empezar a reflexionar en, bueno, ¿cuáles son las palabras? Hay un montón de glosarios y un montón de, de glosarios que recomiendan por temática distintas expresiones. Entonces, bueno, este fue como un proyecto bastante grande. Creo que hubo una persona que me dijo, mirá, la verdad que ese proyecto es demasiado grande para vos, para ustedes es muy grande, me parece que lo tenés que dejar y que lo haga otra persona, ¿no? Que lo haga otra organización, alguien más grande, o Naciones Unidas, UNICEF. Y creo que eso fue lo que hizo que sea una realidad, ¿no? Como te voy a probar que no es imposible. Después, por ejemplo, la actividad de Humanizando Etiquetas llegó a nosotros por Facebook, en la playa, un verano, mirando en el celular, encontramos esa actividad y dijimos, no, esto es increíble, además, coinciden todas las cosas que a nosotros nos interesa trabajar.
Entonces, ese verano nos pusimos en contacto con la gente de Human Library en Dinamarca y les pedimos autorización para replicarlo, ¿no? Entonces yo no puedo decir que los proyectos de cero surgen de como años de investigación de qué es lo que vamos a hacer, sino que a veces la inspiración llegan los momentos más Buenísimo. inesperados. Después, con respecto a lo que contabas del sector social, ¿cuáles serían algunos de los términos que vos escuchás más seguido, de forma más corriente, que vos sabés que discriminan y estigmatizan y que muchas personas las usan sin ser conscientes de eso? Bueno, lo que nosotros usamos en las capacitaciones, por ejemplo, para mí el ejemplo más claro de todos es el de persona de la calle, ¿no? El de le da un sentido de pertenencia que es irreversible, ¿no? Entonces, una persona que vive en la calle y que se identifica con de la calle, ¿qué es lo que va a hacer para cambiar, ¿no? Desde lo que es la comunicación, desde el enfoque de derechos humanos, se propone la expresión persona en situación de calle. La situación es temporal, tiene un comienzo y tiene un final. Entonces, una persona que se identifica con la situación de calle es más probable que haga algo para modificar su situación. Lo que nosotros siempre decimos es que nosotros no hacemos este glosario para ver de qué forma es políticamente correcto hablar, ¿sí? Sino que para nosotros es importante qué es lo que pasa con la persona a la que nosotros describimos y cuando se identifica con esas expresiones, ¿no? Después, otra expresión que no sé si es muy corriente, pero que se usa mucho, es la de prostitución infantil, ¿no? Para mí esa es muy interesante pensarla, ¿no? Porque más allá de que no es tan corriente, porque no tan corrientemente se habla sobre este tema, cuando nosotros hablamos de prostitución infantil, la prostitución, sin entrar en el debate del trabajo sexual y la explotación, la explotación sexual, cuando se habla de prostitución infantil se da una idea de que hay un niño o una niña que se prostituye, ¿sí? Que lucra de su trabajo o de su sexualidad. Pero lo que se invisibiliza en esa expresión es que cuando se da la prostitución infantil, siempre hay un adulto que lucra de la sexualidad de los menores de edad, ¿sí? No es que el niño o la niña cobra y después tiene esa plata para gastarla, ¿sí? Ese dinero lo gana un adulto, ¿sí? Entonces me parece muy importante y que le da mucha claridad no hablar sobre prostitución infantil, sino que tenemos que empezar a hablar sobre explotación sexual infantil o explotación sexual infantil con fines comerciales, ¿sí? Después en lo que es la discapacidad también hay un montón de trabajo en lo que es el lenguaje. Antes se hablaba de discapacitado, después se habló de personas con capacidades diferentes o personas con capacidades especiales o necesidades especiales. Hoy se habla de persona con discapacidad o de persona con diversidad funcional, ¿sí? Dependiendo de como cuál es la teoría en la que se basan, ¿sí? Pero estos dos son las expresiones que se usan en la actualidad, ¿sí? Persona con discapacidad como para resaltar que es una persona y que tiene una discapacidad. No que la persona es la discapacidad, sino que tiene una discapacidad. Y después la persona con diversidad funcional, lo que se busca es explicar que se funciona distinto, ¿sí? Que la discapacidad tiene que ver con un funcionamiento diferente, ¿sí? No que tiene una discapacidad, porque si nosotros tuviéramos una sociedad que está preparada y accesible
O sea, una persona usuaria de silla de ruedas no tendría ningún problema de transitar una cuadra, ¿sí? De esquina a esquina. O sea, algunos van caminando y otros van en silla de ruedas o rodando, ¿sí? Entonces no habría una discapacidad, pero por eso lo que se busca con esta expresión es hablar de diversidad funcional, o sea que funcionamos distinto. Y con respecto al otro proyecto que nombraste, el de Humanizando Etiquetas, ¿nos puedes contar cómo, bueno, de qué trata el proyecto? Aunque puede ser que muchos lo sepan, pero igual. Y bueno, que nos cuentes básicamente algunas experiencias de llevar a cabo ese proyecto. Dale. Dale. Humanizando Etiquetas es una actividad que es presencial y lo que busca es desafiar prejuicios a través del diálogo. Es maravillosa. Sí, simplemente me parece una actividad espectacular. Tenemos distintas personas que son voluntarias de la organización, que nosotros llamamos Libros Humanos, y esas personas son personas que tienen alguna característica por la cual habitualmente se los discrimina o estigmatiza. Y estoy haciendo mucho, ¿no? Mis muletillas. Ay, qué difícil no hacerlo. ¿Viste lo que se siente ahora ser la entrevistada? Sí. Bueno, amo ese proyecto. Y una de las cosas que más me gusta es la gente increíble que me presentó, ¿no? Las personas que son voluntarias de nuestra organización son personas que nosotros elegimos, a veces nosotros las fuimos a buscar, ¿sí? Por ejemplo, cuando queríamos hablar con una persona que era liberada de la cárcel, por ejemplo, fuimos al área de gobierno del servicio penitenciario y hablamos y solicitamos a ver si nos podían pasar un contacto. Cuando queríamos hablar con una persona que pasó por situación de calle, hablamos con la Fundación El Pobre de Asís y le pedimos recomendación también. Cuando queríamos hablar con un inmigrante, una persona refugiada, también hablamos con distintos organismos y organizaciones que trabajan con personas refugiadas. Después también sucedió varias veces que distintos voluntarios de la organización de repente dijeron, ay, pero yo quiero ser libre humano, o si no también sucedió que gente que pasó como lectora después dijo, bueno, pero yo también quiero ser libro, ¿sí? En la actualidad pasaron más de 90 libros humanos por nuestras actividades y más de 1.200 lectores. Sí, un montón. Desde hace 4 años venimos haciendo esta actividad. Lo que tiene de especial la actividad es que no son conversaciones o no son discursos tipo auditorio, ¿no? Donde una persona se para adelante y habla con muchísima gente, sino que lo que nosotros buscamos es la conversación individual y privada, ¿sí? Que las personas se sientan libres de hacer las preguntas que quieran hacer y que los libros humanos se sientan con la total libertad como para responder lo que quieran, ¿sí? Entonces, tenemos distintas actividades, algunas son multitema, entonces hablamos sobre, por ejemplo, los libros humanos, pueden ser Jessie, que es una mujer trans, o Pato, que es un hombre gay, o Quintín, que es un inmigrante de Venezuela, o bueno, Nur, que es nuestra refugiada turca, así como muchos temas distintos. Después tenemos
actividades más de temática específica, como son, por ejemplo, libros de vida, que vida está escrita con VIH, y son todos libros humanos que son personas que están atravesadas por el virus de distintas formas. Por ejemplo, hay personas que viven con el virus, como por ejemplo Mariano, que es un hombre heterosexual que con VIH desde hace 25 años. Está, por ejemplo, ay, ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, uno de nuestros libros humanos es una chica que nació con VIH, ¿sí? O sea, durante toda su vida por transmisión vertical. Y después hay personas que conviven con el virus, ¿sí? Como por ejemplo Silvia, que es la primera mujer en Argentina que adoptó un hijo que vivía con VIH. Y después ella abrió un hogar para bebés que viven con VIH. Después está el hermano o la madre o el padre de una persona que vive con VIH, también como libros humanos. Y después tenemos la otra actividad que es libros de la memoria, que libros de la memoria también es una actividad espectacular, donde todos los libros humanos, en ese caso, están atravesados por, o vieron de una manera muy particular la última dictadura cívico-militar. Sí, esta actividad durante los últimos 3 años, para la Noche de los Museos, lo hicimos en el sitio Memoria ESMA, y por ejemplo, el año pasado fueron 36 libros humanos, ¿sí? Entre sobrevivientes del sitio de Memoria ESMA, familiares, personas relacionadas con la justicia, como una de las juezas, la fiscal, estuvo presente también uno de los nietos recuperados, personas que trabajan en todo lo que es la conservación del edificio y que descubren las marcas que hicieron los detenidos ahí, entonces hacen como el macheo entre quién hizo cuál marca y cuál fue el detenido que estuvo ahí. La verdad que es una actividad increíble. Sí, súper interesante. Bueno, Sí, vos podés contar. Porque vos leíste bastante. Sí, lo sé, lo sé. No, quería aprovechar también para decirle a todas las personas que están presentes, si quieren hacer alguna pregunta, las leemos. Sí, no solamente las preguntas, yo hago preguntas mientras no haya, pero si hay preguntas, ahí apareció una pregunta, dice, bueno, ¿cómo se puede participar de las actividades? Bueno, en este momento las actividades que tenemos son así virtuales, son como estas conversaciones, estamos haciendo conversaciones casi todos los días y además los miércoles vamos a seguir un ciclo que habíamos empezado previo de la cuarentena, que es una serie de debate sobre la serie Dietland, que es una serie que trabaja todo el tema de la exigencia sobre los cuerpos, la gordofobia y demás. Para participar de esa actividad nos tienen que mandar un mensaje y nosotros les vamos a mandar el link de Zoom para participar. Ese es mañana a las 19:30 horas. Y después nosotros publicamos nuestras actividades en todas nuestras redes. Las actividades son gratuitas, así que pueden participar. Si ustedes quieren participar como libros humanos o si quieren participar siendo entrevistados en una de estas, de estas entrevistas del ciclo, nos pueden escribir por privado en el Instagram o por mail a hola@ceroaladerecha.org y empezamos a charlar y vemos. Bueno, sigo con las preguntas hasta que aparezca alguna nueva. Tengo muchas igual. Bueno, quería preguntarte por la muestra itinerante que tenías puesto. ¿En qué lugares estuvo la muestra? ¿Cuál fue la reacción de las personas que la vieron? La muestra que tenías puesto fue muy impactante. Sigue siendo, ¿no?
Es una muestra que lo que busca es evidenciar y desmitificar que la ropa que elegimos ponernos las mujeres no es lo que provoca las violaciones, ¿no? Un montón de veces escuchamos, bueno, pero con esa pollerita se lo estaba buscando, o sí, ahí Luis dice, una de las actividades que más me impactó e impresionó fue que tenías puesto, sí. Entonces, bueno, lo que buscamos, me ganó de mano, lo que buscamos con esa muestra justamente es eso, ¿no? Como que esas oraciones, esas expresiones, esos pensamientos ya no existan más, ¿sí? O sea, pero con esa pollerita en el subte se lo buscó, ¿no? ¿O qué hiciste? ¿Qué te pusiste que lo provocaste? ¿No? Hemos visto, por ejemplo, en Irlanda hay un caso muy icónico que una abogada defensora de un violador acusó a la víctima de que se lo buscó porque tenía ropa interior de encaje, ¿no? Y eso es una locura, ¿no? O sea, hoy, año 2020, no podemos continuar pensando eso, ¿no? Que la ropa de encaje significa que queremos tener sexo, ¿no? Y no solamente eso, sino que en cualquier momento podemos cambiar de idea. Quizás salimos con ese pensamiento, pero no lo mantuvimos durante toda la noche o durante todo el día, o quizás tenemos esa ropa interior puesta desde la mañana, ¿sí? Entonces, esta muestra lo que busca es justamente evidenciar que la ropa no tiene nada que ver. Es una muestra que en realidad nace en la Universidad de Kansas, en Estados Unidos. También lo vimos por las redes sociales y nos pareció espectacular. Y pedimos autorización para replicarla, nos la dieron y entonces buscamos a casos locales. Nosotros decimos, lamentablemente, conseguimos un montón de testimonios en muy poquito tiempo, porque decidimos armar la muestra en enero y en marzo ya la teníamos montada. Entonces, en un mes conseguimos 7 testimonios a los cuales le hicimos, o sea, 7 personas a las cuales le hicimos las entrevistas y después incluimos 3 más de artículos periodísticos. Y bueno, es muy impactante y sí, y después de ver esa muestra no hay duda, ¿no? Yo creo que ninguna persona que pasa por esa muestra después pueden decir, volver a decir una frase como esa, ¿no? Porque en la muestra se ven como situaciones donde las mujeres estaban durmiendo en su casa y les entraron a robar y se despertaron ellas y entonces las violaron estando en la casa. Hay un caso de un bebé, hay un caso de una mujer que estuvo casada durante 20 años con su abusador y el hombre la violaba como para terminar las discusiones. Hay un caso que a mí me impresiona mucho, que es el de una mujer que estaba parada en la calle, fue en la época de los militares, y la levantan en un auto y se la llevan a los bosques de Palermo, y ella dice, pero no me están llevando a la comisaría. Y le dicen, bueno, pero acá somos 2 y en la comisaría hay 8 más, vos elegís, ¿no? Ese para mí es un caso como muy icónico o muy especial porque es como la violación delivery, ¿no? Digo, las personas que estaban en la comisaría no sabían ni que ella existía, ¿no? No sabían ni que ella existía, ni cuántos años tenía, ni cómo era su cuerpo, ni qué ropa vestía, ¿sí?
pero igualmente estaban disponibles para violarla, ¿no? No podemos pensar, bueno, fue en esa época y no ahora, porque ahora lo que son las violaciones en manada son lo mismo, ¿sí? Entonces, yo creo que ninguna persona que pasa por esa actividad o que pasa por esa muestra le puede quedar alguna duda. Bueno, tengo una pregunta de Luis. Dice, sé que la llevas a la empresa, a empresas, la muestra. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Y en ese caso, si han visto cambios en quienes la ven. Mirá, nosotros llevamos la muestra a empresas, la hemos llevado a escuelas, a universidades, la colgamos en espacios públicos, la llevamos, estuvimos en el encuentro de mujeres en La Plata, así que la sacamos a pasear, la llevamos a donde nos la pidan, ¿sí? No hacemos seguimiento en cuanto a quién la vio y tiempo más tarde preguntas, ¿no? Porque es muy difícil cuando es una muestra, ¿no? Sí tenemos un libro de visitas donde la gente nos deja mensajes y tenemos un buzón donde la gente también cuenta sus propias experiencias. En la mayoría de los lugares a donde llevamos la muestra hay gente que nos cuenta o nos deja su mensaje y nos dice qué ropa tenían puesto cuando las violaron, cosa que me parece sumamente impactante. En el libro de visitas también hay mucha gente que reconoce que, como, que no lo había tenido nunca en cuenta, que no se había dado cuenta de esas expresiones machistas que se usan cotidianamente en las conversaciones cotidianas y en los medios, ¿no? Así que sí, sabemos que hay un impacto grande, ¿sí? Y bueno, una de las cosas que no conté antes, que me parece muy importante agregar, es esto de que cuando nosotros empezamos a diseñar y a pensar este proyecto tiene un título que es una pregunta, ¿sí? La pregunta es, ¿qué tenías puesto? Entonces, cuando se lo comentábamos a personas, ¿no? A distintas mujeres, yo mucho problema de hablar no tengo y cuento mucho las acciones que hacemos desde Cero a la Derecha, y en 2 ocasiones me sucedió que contando los proyectos a personas aleatorias, me respondieron la pregunta, ¿no? Entonces, 2 de los testimonios de las personas que estaban ahí, que están en la muestra, son testimonios de personas que realmente no es que fuimos a buscar, sino que simplemente le estaba contando los distintos proyectos que tenemos de Cero a la Derecha, y una me respondió, bueno, yo tenía puesto el vestido, el camisón que me había cosido mi tía, ¿no? Y después yo de nuevo a otra señora le comenté, sí, que tenemos este proyecto que se llama ¿Qué tenías puesto? Ah, yo tenía unas bermudas, y realmente fueron 2 situaciones que fueron muy impactantes para mí, porque realmente no me lo esperaba, no me esperaba que me respondieran la pregunta, no esperaba que ellas hubieran pasado por esa situación, así que fue realmente muy, muy emotivo para nosotros armar la muestra. Y también es muy emotivo la respuesta del público. Bueno, de Fachatades comentaron. Dice, bueno, cuando desaparecen chicas, la cantidad de comentarios machistas es terrible. En las redes, en los medios, en todos lados. Sí. Sí, en un medio de Rosario una vez hizo un análisis. Había, en el mismo año desapareció un chico, no sé, creo que tenía 14 años, y volvió a aparecer a un par de días después, a la semana, ponele, volvió a aparecer. Y los comentarios de la gente, hombres y mujeres, decían como, ay, qué bueno, ¿cómo se dice? Bendiciones,
qué alegría que volviste, qué bueno para tu familia, ¿no? Como eran todos mensajes muy optimistas, ¿no? El mismo año desaparece una chica y aparece a la semana, ¿no? Y los comentarios eran puteadas totales, ¿por qué desapareces? Después haces como que otra, y muy sexuales, ¿no? Todos, como seguro que te fuiste con tu noviecito, ¿no? Y como insultos, como, como ¿para qué apareciste? ¿No? Era, o si te vas a avisar porque después cuando desaparece otra no le vamos a creer, como distintas cosas así que fueron muy fuertes, muy fuertes. Es súper interesante ese análisis. ¿Qué pasa cuando son la misma situación, pero un hombre y una mujer? Fátima dice, uy, Joa, nos quedan 10 minutos. Nos quedan bueno, 10 leo los minutos. comentarios y ya. Fátima dice, es tan real lo que decís. Después Luis, terrible. Y después Fátima dice, a los 7 años, cuando te abusan, quedas traumada y tratás de convivir con eso, aunque te cueste. Sí. Bueno. Bueno, Valeria, que vamos a hablar con ella el viernes, ella tiene un grupo de adultos y adultas que fueron abusadas sexualmente en la infancia. Así que invitamos a todas las personas que quieran o necesiten participar de ese grupo, que se pongan en contacto, porque es importante, ¿no? Como vos decís, Fati, hay que convivir con eso aunque cueste. Entonces, a veces los grupos de pares sirven, ¿no? Y ayudan. Bueno, voy preguntando como para cerrar ya casi. Bueno, quería preguntarte, ¿cuál es tu sueño en cero? ¿Cuál es tu máximo sueño? No sé. No sé, porque yo siempre pienso que cuando Cero tiene 7 años, cumplió 7 años este año, ¿no? Cuando fundamos Cero, nunca me imaginé que íbamos a hacer todo lo que hicimos. O sea, nunca, jamás me imaginé que íbamos a tener todas las actividades de humanización de etiquetas, que íbamos a estar en los lugares que tuvimos, hacer actividades en el sitio de memoria ESMA, la muestra que hemos puesto que nos llevó a tantos lugares. No sé, como me cuesta mucho soñar porque siento que me voy a quedar corta. Siento que la realidad supera a la ficción millón de veces, ¿no? Entonces, bueno, sí, me gustaría que Cero sea más reconocida, me gustaría que Cero tenga más ingresos para poder hacer más cosas, porque bueno, estamos muy limitados en este momento, no solamente por el coronavirus, sino por lo económico. Sé que teniendo más fondos vamos a poder hacer muchísimas cosas más porque aunque somos poquitos los que trabajamos en la oficina, la familia Cero es enorme, como te digo, han pasado más de 90 libros humanos por nuestras actividades, más voluntarios que tenemos en actividades. Entonces, somos enormes. Entonces creo que cualquier cosa que yo pueda soñar va a ser superada. Está bien, buenísimo. No se me ocurre. Sí, me la sorprenda. Me parece una buena idea. Bueno, ¿y qué es lo que se viene en Cero? O sea, en este último tiempo. Bueno, ahora estamos viendo cómo hacer para adaptarnos a esta nueva realidad, ¿no?
a esta nueva realidad de la cuarentena, de la exclusión de esta situación que nos obliga a repensar todo, porque siempre nosotros pensamos todas nuestras actividades como presenciales y como que los aprendizajes tienen que pasar por el cuerpo, ¿no? Que nos tenemos que mirar a la cara y mirar a los ojos. Entonces, esta situación actual nos está haciendo repensar todo esto. Tenemos ganas de transformar esta actividad de humanizando etiquetas a una actividad que se pueda desarrollar en realidad virtual. Para eso estamos presentando algunos proyectos, estamos viendo cómo se puede hacer para hacer la filmación en 360 para poder sentir que igualmente a la distancia estamos ahí nomás con nuestro interlocutor. Así que ese es un gran proyecto que espero que podamos realizar. Así que creo que eso es una de las cosas que se viene en el corto plazo. Muy interesante. Sí, va a estar muy buena. Bueno, acá tengo un comentario de la Fundación El Pobre de Asís. Dice, te admiro mucho, Marce, sos una creativa increíble. Y después dijo, todo lo que sueñes y hagas seguro va a ser grosso. Así que... Ay, gracias. Gracias, me emociona un montón. Me emociona un montón. Gracias. Bueno. Hay tiempo para una pregunta más. Estamos a 4 minutos. ¿Tenés Si alguien quiere hacer una pregunta en este momento ya, la responde Marce, y si no hago yo. Bueno, la hago yo entonces. Si tenés pregunta, sí. Bueno, ¿cómo crees que la comunicación puede ayudar a disminuir la discriminación? Como para cerrar. Sí, ¿cómo crees que la comunicación puede ayudar a disminuir la discriminación? Bueno, había que empezar con esa pregunta. Para el cierre. Bueno, yo creo que es súper importante cómo nos comunicamos, ¿no? En lo que es la comunicación siempre se habla como la mitad de las cosas, como la mitad del significado lo pone la persona que emite el mensaje y la otra mitad, ¡ay, apareciste! Pixelada, pero apareciste. Bueno, al final de... Ahí te ven. Bueno, como te decía, la mitad de la responsabilidad la tiene el emisor cuando emite el mensaje y la otra mitad el receptor cuando lo recibe y cuando lo decodifica, ¿sí? Entonces, cuando hablamos sobre, cuando nos comunicamos, tenemos que tratar de comunicarnos de una manera para que nuestro interlocutor no se sienta ofendido o discriminado, ¿sí? Hay 3 derechos, ¿no?, que tenemos todas las personas en cuanto a la comunicación, ¿no? Uno es el derecho al acceso a la comunicación. Todos tenemos que tener la posibilidad de acceder a los medios de comunicación, ¿sí?, o a la información. El segundo derecho que tenemos es que todos tenemos que poder ser fuentes de información, ¿sí? Y el tercer derecho, que es súper importante y que cada vez está siendo más reconocido, es a no ser discriminados cuando somos descriptos, ¿sí? Entonces, hoy existen las leyes antidiscriminatorias, ¿sí? En la Ley de Protección Integral de la Mujer
está estipulado lo que es la violencia simbólica, por ejemplo, o la violencia mediática, dentro de las leyes de protección para los niños también. Entonces es muy importante pensar que cuando nosotros estamos comunicando y cuando estamos reenviando mensajes de WhatsApp, por ejemplo, o en todos los momentos que estamos comunicando, sea quien sea nuestro interlocutor, podemos estar discriminando. Es muy importante porque esa comunicación no sabemos cómo le llega a la otra persona, ¿sí? Así que bueno, ya son las 59 minutos 20 segundos, así que creo que tenemos que correr acá. Te agradezco mucho, Joa, finalmente apareciste. Bueno, gracias Marce, gracias a vos por responder todas las preguntas y la paciencia, porque no aparecía. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron ahí escuchando. Chao. Gracias a todos.